Listo. Bienvenidos nuevamente. Muy buenas noches. Esta es nuestra primera sesión del curso Seminario de Tesis 1. Es un curso de especialización en el que pues coincidimos estudiantes de diferentes disciplinas. Estoy dando a admitir por aquí a quienes están ingresando. Y con algunos de ustedes he tenido la oportunidad de trabajar anteriormente, con otros será la primera vez. Sigo admitiendo. Y espero poco a poco conocer un poquito más acerca de cada uno y que, bueno, también entre ustedes puedan conocerse, al menos, pues en cuanto al nombre, nuestra especialidad. Poco a poco lo haremos conforme vamos avanzando en el curso. Espero que no se termine y no dejemos de presentarnos, pero en cuanto haya posibilidad de participación, les voy a agradecer que pues iniciemos primero presentándonos. Esto es cuando pues inicie nuestra clase y entonces ustedes participen durante el desarrollo para que podamos identificarlos. Bien, pues entonces voy a compartir pantalla para que podamos empezar. Bien, ahora sí. Este es el nombre de nuestro curso, Seminario de Tesis 1. Y el objetivo general del mismo lo vamos a leer a continuación para que sepamos todos hacia dónde vamos, qué es lo que debemos obtener al concluir esta materia. Se trata de aplicar herramientas metodológicas básicas para formular un proyecto de investigación científica que resuelva un problema, ya sea teórico o práctico, relacionado con su profesión. Como les mencioné al inicio, en este curso coincidimos estudiantes de diferentes áreas, de diferentes disciplinas. Y entonces, bueno, pues puede surgir la duda entre ustedes y decir, ¿y en qué momento vamos a tratar sobre el tema de mi tesis o en qué momento vamos a poder, pues, abordar temáticas relacionadas con el derecho, con la administración, con la pedagogía, con la ingeniería? Esto va a estar muy complicado de ninguna manera, ¿verdad? Porque este curso se enfoca hacia el aspecto, como tenemos en el objetivo, metodológico de un proyecto de investigación. El tema, es decir, el contenido o el fondo de ese proyecto de investigación, ustedes son los especialistas en ese tema. Y el aporte metodológico es el que abordamos en este curso. Por supuesto, esto no significa que esté prohibido hablar de sus temas, lo contrario. Es necesario que ustedes pues definan, estudien y vayan avanzando en el conocimiento de ese tema para que todos podamos alcanzar este objetivo, ¿sí? Es decir, se trata de un seminario y como tal, pues podemos hacer la comparación como con un semillero, ¿no? En donde cada uno va sembrando lo propio, lo que le corresponde según su tema, para poder avanzar en el proceso. No es como en otras asignaturas en donde aparece el listado de temas y subtemas del curso y se van estudiando de manera lineal. No importa si algunos cumplen
y otros no cumplen con el envío de las actividades, de todas maneras pueden seguir avanzando en el desarrollo del curso. Lo más que puede pasar es que se obtenga una puntuación un poquito más baja. Pero aquí es diferente, porque tratándose de un seminario, si nos atrasamos como estudiantes en una actividad, no podemos avanzar en la siguiente. Nos quedamos atrapados. Entonces, aquí nadie debe quedarse atrapado. Aquí todos debemos avanzar al mismo ritmo. ¿Y cómo lo podemos lograr? Realizando las actividades que nos corresponden en tiempo y en forma. Perdón. Es que dicen que no pueden entrar, pero ahorita, a ver, denme un segundito. Pero no me salen. Ya me salieron. Creo que sí. Marisela, Lucila, Margarita. Creo que ya son todos. Acá tengo a alguien más. Bien. Entonces, les comentaba. Tratándose pues de un seminario, cada uno de ustedes es responsable de su propio avance. Si no realizamos la actividad que corresponde, entonces no podemos seguir avanzando. Es decir, el curso va a avanzar, ¿verdad? Y el seminario también, pero tú, si no cumples con las actividades, entonces te vas a quedar atrapado. Y no queremos que eso suceda, ¿verdad? Queremos avanzar todos a un mismo ritmo. Entonces, ¿de qué trata, pues, siendo que somos de distintas disciplinas? Bueno, se trata de aprender la metodología. Y la metodología se aplica para cualquier campo del conocimiento, con algunas variantes, claro está. Pero la metodología es la misma para todos. El trabajo que vamos a realizar tiene la misma estructura. En algunos casos habrá variantes según el enfoque y la metodología que elijan ustedes, pero básicamente pues es la misma estructura. La gran ventaja es que cuando nosotros aprendemos a identificar la metodología, a seguir los pasos, a identificar cuáles son los métodos y las técnicas que debemos emplear en cada etapa, en realidad podemos después hacer nuestros propios proyectos de investigación sin que necesariamente alguien nos vaya indicando cuál es el camino a seguir. Esa es una gran ventaja porque es una metodología que resulta sencilla, ustedes lo van a ver, y que se aplica a cualquier tipo de problema o necesidad, sea teórico o práctico, independientemente del campo de conocimiento. Bien, aquí tenemos un listado de los contenidos o los temas básicos de este curso. Empezamos, como es de esperarse, con un tema que es general, es de introducción, que trata sobre la investigación científica, porque pues necesitamos aclarar algunos términos como qué significa investigar, cuáles son las características de la investigación científica, cuáles son sus etapas, cuáles son los enfoques que podemos nosotros utilizar, cuál es el punto de partida de un proyecto de investigación, la idea. Pues ese es el otro tema, el tema siguiente, la idea de investigación. Y sobre esta base, entonces, ¿cuáles son los pasos que debemos seguir para que esta idea de investigación, que espero pueda surgir el día de hoy, se convierta en un problema que podamos abordar en este curso? Que podamos plantear a través de una pregunta, concretar en un objetivo, justificar su importancia, para después proceder a desarrollar una perspectiva teórica y definir el alcance de nuestra investigación. Es la primera parte,
¿sí? Es la primera parte de un trabajo de tesis. La segunda parte, pues ustedes la trabajarán en seminario 2 cuando llegue el momento. Esto es hasta el siguiente cuatrimestre, ya el último, ya van por menos. Muchísimas felicidades por ello. Así que pues vamos con mucho entusiasmo, con mucho ánimo a abordar estos contenidos y a trabajar en las actividades que nos correspondan. Aquí tenemos nuestros criterios de evaluación. Todos se corresponden con las fases. ¿La medicina? No sé ahorita, Beto. Con las fases de su proyecto. Todo este listado de criterios tiene que ver, la mayoría, el primero, sí, son lecturas que realizan durante la semana y que ustedes reportan antes de la próxima sesión del día viernes o de cada viernes. El resto de las actividades, algunas las realizaremos en clase, otras las realizarán durante la semana, otras mitad y mitad, ¿no? Otras parte y parte, según la amplitud y la complejidad de cada una de estas actividades. Pero todas están relacionadas con su trabajo de tesis y ese documento que van a empezar a elaborar en este curso, bueno, pues es el antecedente del documento que deberán terminar en seminario de tesis 2. Por eso es muy importante que conserven toda la información que generen en este curso, no la pierdan de vista por lo menos, y que sepan muy bien dónde poder ubicarla. Ahora bien, vamos a iniciar entonces con este primer tema relacionado con la investigación científica. Y entonces, muchachos, yo les pregunto, cuando escuchamos la palabra investigar, ¿con qué tipo de actividades la hagamos? Es decir, investigar, ¿qué es? ¿Qué significa? ¿Qué implica? ¿Qué actividades incluye o comprende? ¿Quién me dice? Buenas noches, maestra. Hola, Jenny. Es la búsqueda de información sobre el tema que nos interesa. ¿Te escucho? Es buscar información sobre un tema. Entonces, Jenny, ¿tú eres de qué carrera? Derecho. De Derecho. Ah, muy bien, Jenny, mucho gusto. ¿Dónde vives? ¿O de dónde eres? Perdón. Omealca. Bueno, cerca Perfecto. de Omealca. De acuerdo, cerca de Omealca. Muy bien, Jenny, muchas gracias. Bueno, ya escuchamos. Jenny liga la palabra investigar con una acción que yo creo que todos hemos realizado, ¿verdad? Búsqueda de información acerca de un tema. Muchas gracias, Jenny. A ver, alguien más, por favor. Adelante, Lucy. Ya se arrepintió. Pues para mí investigar la información sobre de un tema en específico con bases científicas o con bases que podamos comprobar que son ciertas, lo que la pregunta o la incógnita sobre el tema que queremos resolver. Gracias. Lucy, tú también eres de pedagogía, ¿verdad? No, soy de Derecho. Ay, perdón, es que yo estoy pensando en otra Lucy. A ver, tú eres también de Derecho, eres otra Lucy. Y entonces, ¿tú de dónde eres? Soy de San Pablo Jodiagua y pertenezco al municipio de Omealca. Ah, muy bien, muchísimas gracias. Bien, pues ya escuchamos. Entonces, también en relación con la búsqueda de información, menciona otras cuestiones como información que pueda probarse, de la que se tenga evidencia. Eso también es cierto. A dos más personas levantaron la mano. A ver, escucho. Maestra, es recopilar también información a través de diversos métodos y se puede implementar la investigación cualitativa y cuantitativa. Gracias. Ella es Pilar. Tú sí eres de pedagogía, ¿verdad? Sí, maestra, estoy en ciencias de la educación. De Ciencias de la Educación. Muchas gracias. Bien, pues ya escuchamos.
Otra idea también muy relacionada con lo que han comentado sus compañeros anteriormente. Y sí, efectivamente, miren, por su raíz etimológica, ¿qué significa investigar? Bien, pues aquí lo tenemos. Generalmente cuando uno debe definir un término y de repente tiene así como que muchas definiciones, porque eso es lo que sucede cuando busca uno una definición de este término, nos dicen vamos a su raíz etimológica. Eso es lo más práctico. No es una definición muy completa, pero sí es una definición básica en donde nos aclaran que investigar, que proviene de investigare, que son vocablos latinos, nos conduce a un significado elemental. Investigar es descubrir, es averiguar algo, es seguir la huella, explorar. Y efectivamente, cuando uno, por ejemplo, debe averiguar información sobre algo y acude a distintas fuentes, pues propiamente lo que está haciendo, sí, es investigar. Solamente que para nosotros es un tipo de investigación que tiene ciertas características que lo hacen única y que es la investigación científica, porque, por ejemplo, nosotros podemos decir, ay, voy a investigar el número de teléfono del muchacho que me gusta. Pues sí, propiamente es investigar porque tienes que averiguar, ¿no? Tienes que seguir la huella. Pero lo que vas a descubrir, entre comillas, pues no es propiamente algo así como algo nuevo, ¿no? Es decir, a lo mejor tú no te sabes el número, pero hay muchas otras personas que sí se lo saben. Entonces no estás en realidad descubriendo algo nuevo, ¿no? Estás informándote acerca de algo que no sabías. Sin embargo, la acción, pues sí está ligada con la investigación. Lo que a nosotros nos interesa en este curso es la investigación científica. Y aquí tenemos una definición, hay muchísimas, ¿verdad? Pero vamos a ver algunas de las que son como más conocidas, las que son además más sencillas de entender. Esta definición nos la da Arias, que es viejita, en donde nos dice, bueno, pues la investigación es una serie de métodos que sirven para resolver problemas. Las soluciones necesitamos obtenerlas a través de una serie de operaciones lógicas. Por operaciones lógicas vamos a entender análisis, síntesis, deducción, inducción, experimentación, o sea, son cuestiones que hacemos nosotros como humanos, ya sea mentalmente o también en la práctica, tomando como punto de partida datos que sean objetivos, ¿sí? Es decir, apegados a la realidad, a los hechos, a lo que se pueda probar. Entonces, la investigación científica, desde aquí, sabemos, incluye varios métodos. Esos métodos sirven para resolver problemas. Vamos a ver otra. La investigación científica es una investigación crítica, controlada y empírica de fenómenos naturales, guiada por la teoría y la hipótesis acerca de las supuestas relaciones entre dichos fenómenos. Aquí vemos algunas cuestiones que son diferentes, ¿verdad? Nos hablan de control, nos hablan de una investigación de carácter crítico, empírico. Aquí está enfocado a fenómenos naturales, pero en realidad puede aplicarse a cualquier otro tipo de fenómenos. Se guía por la teoría, se guía por las hipótesis. También aquí es importante aclarar, no siempre la investigación científica también puede guiarse solo por objetivos, aunque no exista una hipótesis, pero casi siempre, por supuesto, cuando hablamos de ciencias naturales o fenómenos naturales, entonces sí, generalmente aparece por ahí una hipótesis que se quiere probar. Y por eso es como la guía, ¿no? De lo que se hace durante el proceso. Veamos otra. La investigación es un proceso que mediante la aplicación del método científico procura obtener información relevante, fidedigna, para entender, verificar, corregir y aplicar el conocimiento. Tal vez esto sea un poquito más cercano a lo que nosotros podemos
utilizar como referencia para el tipo de trabajo que se espera que realicemos en este curso. Primero, se trata de un proceso, por lo tanto suponemos o asumimos que es dinámico, que tiene diferentes etapas, que persigue un propósito. 2, se aplica el método científico. ¿Alguien podría comentarnos qué es el método científico? ¿Cuáles son sus pasos? ¿Ponernos incluso algún ejemplo? Lo estudiamos desde que empezamos en la escuela, ¿no? Desde los primeros grados de primaria. A ver, ¿quién quiere comentar? ¿Qué es el método científico? ¿Cuáles son sus etapas? ¿Alguien que pudiera darnos un ejemplo? Adelante, Margarita. Según recuerdo, Adelante. en el método científico se ocupa la observación, la investigación. Ay, ya se me fue el avión. ¿No? Sí, vamos muy bien. Observación, investigación, cuestionamiento y ¿cómo se llama? Hipótesis. Hipótesis. Comprobación. Comprobación. Y conclusión, creo. Ajá, sí, sí, exactamente, ¿no? Bueno, digamos que de manera general, muchas gracias, Margarita. ¿Tú eres estudiante de qué carrera? Pedagogía. Pedagogía. Ok, perdón, Margarita. Bien, entonces, a ver, Margarita nos ha comentado de forma general en qué consiste el método científico, ¿no? Nos ha dicho, bueno, pues parte de la observación, es decir, como seres humanos observamos lo que nos rodea, de repente algo llama nuestra atención y te cuestionas, ay, ¿qué es eso, no? ¿Por qué sucede? ¿Será que se está provocando por esta razón? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de esto que estoy observando? ¿Sí? Uno empieza a cuestionarse, a plantearse preguntas. Perdón, es que ¿alguien tiene dificultad? Es que me dicen, déjenme checar. Pero no, ya no tengo a nadie más. Perdón. Entonces uno observa, uno se cuestiona acerca de lo que observa, se plantea preguntas y se responde, ¿no? O sea, trata de encontrarle respuesta a esas preguntas que plantea a partir de lo que observa. Y esas respuestas las pone a prueba para ver si esas son las respuestas correctas, para llegar a conclusiones. Y esas conclusiones le permiten establecer algunas teorías, leyes, principios. Siendo así, a ver, ¿quién puede poner un ejemplo de cómo aplicamos el método científico? Por ejemplo, así, en la vida cotidiana. Yo, maestra. Adelante, ¿quién es? No, Jazmín. Jazmín, ¿de qué carrera eres, Jazmín? Pedagogía. Muy bien, Jazmín, te escuchamos. Vamos a escuchar el ejemplo. Por ejemplo, cuando un niño ve que observa las plantas cuando se riegan a diario y crecen más altas que cuando regularmente uno no las riega, esa sería como la observación. La hipótesis sería que el niño formula de que el agua es esencial para que el crecimiento de las plantas sea mejor. Y el experimento, por ejemplo, que el niño experimenta que las plantas, regándolas,
pues tienen mejor crecimiento y él la riega durante varias semanas y el niño va registrando las alturas de las plantas. Y ahí analiza después de un periodo de tiempo que regándolas regularmente las plantas crecen más altas. En conclusión, él ve lo importante que es el agua para el crecimiento de las plantas y ahí es donde él respalda su hipótesis inicial. Muy bien, muchas gracias. Michelle, por favor. ¿Ya no? Michelle. Se nos arrepintió. Bien, Sí, pero bueno, yo en el mío, bueno, casi siempre me ha pasado, pero ¿Cómo? Perdón, ahora fui yo la que no escuchó, pero a ver. Entonces, el ejemplo que nos ponía Jazmín al respecto de el niño observa el crecimiento de las plantas que a veces quieren no ser semejante y entonces observa que aquellas que se riegan o que reciben agua tal vez de la lluvia, resulta que son las que crecen más, ¿no? O al menos crecen más rápido o tal vez crecen más altas. Y entonces él empieza a preguntarse, por ejemplo, ¿por qué las plantas que reciben agua crecen más que aquellas que no lo reciben, ¿no? Por ejemplo, eso es plantearse un problema. Empieza a cuestionarse sobre la posible asociación o relación entre dos cuestiones que le resultan interesantes. Y solamente, bueno, se responde de acuerdo con el ejemplo que nos da, ¿verdad? Después de que se ha dado cuenta que es efectivamente el agua lo que provoca, pero entonces él quiere saber por qué y seguramente planteándose esta pregunta y después de tal vez revisar algunas fuentes documentales o escuchar algunos audios o ver algunos videos y recibir información sobre este proceso de fotosíntesis, entonces, bueno, él puede darse cuenta de cuál es la función del agua y entonces se plantea una posible respuesta o una hipótesis acerca de esto, ¿sí? Y entonces podría afirmar, por ejemplo, el agua permite completar el proceso de fotosíntesis y por ello las plantas crecen. Esa es la hipótesis, pero no sabe si es cierto o no es cierto. Tiene que someterla a prueba. Entonces, ¿qué hace? Imaginemos que deja algunas plantitas sin agua y a otras plantitas las riega para ver si efectivamente el proceso es diferente en cada caso y el resultado también. Y como tal, y como lo comentaba su compañero. Adelante, era Margarita. experimentación, ¿no? Creo. Así es, ¿verdad? Va probando, va registrando, incluso nos decía su compañera, va registrando lo que ve, ¿no? Y lo que sucede cada día con la planta, a lo mejor va midiendo, no sé, la altura de las mismas, lo que va sucediendo incluso más allá de aquello que al principio le interesó, a lo mejor, pues también ahora se enfoca en el color, en otros aspectos, ¿no? De aquello que le interesó al principio para probar que efectivamente la que no recibe agua pues ni crece, no florece, el color y otras cuestiones que suceden, comparando con lo que sucede con la planta que sí recibe agua. Y eso le permite llegar a conclusiones y entonces probar su hipótesis. Bueno, pues hagan de cuenta que es algo
parecido a lo que tienen que hacer ustedes. Parecido a esto, ustedes tienen que observar la realidad en la que, pues normalmente ustedes están inmersos, puede ser en su campo de trabajo para aquellos que ya están trabajando. Si no están trabajando, no importa, porque de cualquier manera podemos nosotros saber de la realidad a través de los libros, a través de las materias que han cursado, a través de la experiencia con otras personas que se desenvuelven también en el campo del conocimiento al que ustedes pertenecen, y de todas maneras pueden plantearse preguntas, ¿no? Y decir, ay, ¿por qué estará pasando esto? ¿O qué sucedería si se hiciera esto? ¿O cuáles serán las causas de esto que está sucediendo? ¿Cuáles podrán ser o llegarán a ser los efectos más graves? ¿Puedo prevenir que suceda esto? ¿Qué pasa si esto que en la materia tal me están presentando como la solución a todos los problemas? ¿Qué pasaría si yo aplicara esa solución en este contexto, en esta empresa, en esta escuela, en esta familia, en esta colonia? ¿Sí? O sea, todos podemos hacerlo, aunque no estemos trabajando. Y eso es lo que tienen ustedes que hacer. Observar su realidad, plantearse una pregunta, una posible respuesta e iniciar la investigación. Ahora bien, por supuesto que nosotros tenemos que hacer esa búsqueda de información para poder responder a las preguntas que ustedes se planteen de una manera ordenada, ¿sí? De una manera sistemática, de tal forma que, lo que obtengamos realmente nos permita sostener una respuesta con evidencias. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo que nosotros vamos a redactar es una tesis. ¿Y alguien podría decirme qué es una tesis? ¿O qué significa la palabra tesis? Si no, no se preocupen. Empezamos por lo más simple. Otra vez su raíz etimológica. Tesis, este vocablo, significa proposición razonada, ¿sí? Es decir, es una idea que tú sostienes con razonamientos, con argumentos, con pruebas, ¿sí? Es una idea. Y esto es importante, sí, porque como idea, como razonamiento, pues debemos demostrarla o comprobarla por el método científico, ¿sí? Es decir, una tesis, entonces, es una proposición, es una afirmación que nosotros debemos sostener, debemos demostrar, debemos comprobar utilizando el método científico. ¿Y esto por qué es importante? Porque como seres humanos nos movemos, digamos que en dos extremos, ¿no? Cuando nosotros creemos algo, pero no estamos seguros, o sea, no tenemos certeza, no tenemos pruebas, no tenemos evidencias, nada más creemos que así es, entonces nosotros podemos emitir opiniones acerca de algo, ¿sí? Pero cuando nosotros tenemos certeza, porque existe evidencia, porque existe prueba de lo que estamos nosotros creyendo, de lo que nosotros estamos opinando, pero ya no es una simple opinión, porque ya tenemos evidencia, entonces es una tesis, ¿sí? Porque está respaldada por razonamientos. Las creencias no, esas son opiniones. Y como futuros profesionistas, por supuesto, que nosotros debemos no solamente opinar acerca de lo que nos rodea, debemos tener certeza de lo que sucede a nuestro alrededor para poder actuar en consecuencia. Y tener certeza no significa ser dueño de la verdad, no, de ninguna manera. Certeza es tener pruebas, tener evidencias, decir, es esto. Y lo sostengo por esto. Ahora bien,
¿Cuál es ese camino que debemos seguir para pasar de la opinión a la tesis? La investigación. Es el único camino, ¿verdad? Porque hay muchos tipos de conocimiento y hay muchas formas de llegar a alcanzar un conocimiento. Pero cuando se trata de alcanzar certeza y de tener pruebas y evidencias, lo que nos conduce es la investigación. Y la investigación es ese proceso entonces que tiene métodos, tiene técnicas que debemos aplicar de manera sistemática y ordenada para poder, en este caso, elaborar un trabajo, ¿verdad? Un trabajo de tesis. ¿Qué es un trabajo de tesis? Bueno, pues es una tarea que consiste en elegir un objeto de estudio, algo que nos interese de la realidad que nosotros conocemos, en la que vivimos, tomar en cuenta las recomendaciones metodológicas de la investigación, llevarla a cabo, procesar los resultados y formular al final algo que tenga argumentos, ¿no? Que tenga pruebas, que tenga evidencias. Y eso, todo ese proceso que seguimos, lo debemos documentar, ¿no? Debemos realizar un escrito, un informe. Ese informe de la investigación que llevamos a cabo para poder probar lo que nosotros dijimos, esa es la tesis, ese es un trabajo de tesis, ¿sí? Y los trabajos de tesis, bueno, pues son precisamente el resultado de aprendizaje que debemos obtener de seminario 1 y 2. Aquí, de forma general, ya después ustedes lo tendrán con detenimiento, lo podrán ver con mayor detenimiento, y poco a poco iremos viendo de qué se trata. Ese trabajo de tesis tiene esta estructura, ¿sí? Por supuesto que cuando uno empieza una tesis, pues no empiezas con las dedicatorias, ¿verdad? Ni los agradecimientos. El proceso de investigación es uno y la estructura del informe de investigación es otra. Y no vamos siguiendo los pasos de la estructura. Vamos siguiendo los pasos del método científico. Pero el trabajo que vamos a elaborar tiene esta estructura. Y normalmente dedicatorias, índice, resumen e introducción lo escribimos hasta el final, ya que terminemos todo el proceso de investigación. Y entonces, ¿cómo empezamos? Planteando el problema, ¿sí? Lo que aparece aquí como capítulo 1. Planteando el problema, así como el niño que observa lo que sucede con las plantas y empieza a cuestionarse y empieza a tratar de encontrar respuestas, así ustedes, así debemos empezar. Y después vamos al marco teórico, vamos a la revisión de la literatura. No significa que en 4 semanas vamos a hacer todo un marco teórico, eso es imposible. Pero ustedes tendrán tiempo para poder desarrollarlo durante estos meses antes de que cursen la materia de seminario 2. Metodología es la parte práctica, es la parte en donde dejamos los libros, ya tenemos de los libros lo que necesitábamos descubrir y ahora vamos a la práctica, vamos al contexto real, vamos al lugar en donde estamos identificando el problema y vamos a tratar de resolverlo. ¿Cómo? Poniendo a prueba la hipótesis o bien siguiendo los objetivos que me propuse, para que así, al final, pueda desarrollar una propuesta de solución, ¿sí? Que eso es lo más importante, porque ustedes como profesionistas en sus áreas, pues deben contribuir al avance de su disciplina, ¿no? De su campo de estudio. Entonces, esa propuesta que tú presentas al final de tu trabajo de tesis es lo que tú aportas. Es decir, esto es lo que yo le dejo a la ingeniería industrial, es lo que le dejo a la pedagogía, a las ciencias de la educación, al derecho, a la administración de empresas. Y no importa que sea pequeñito, que sea un aporte que los demás te digan, ay, qué sencillo está tu aporte. No importa, es tuyo. No te lo vas a copiar de ningún lado, porque esa es la primera recomendación. Debemos apegarnos a la ética de la investigación. Aquí no se vale copiar y pegar, ni tomar las ideas de otros autores o de otras tesis, de otras investigaciones, de la inteligencia artificial, para presentar algo que no es nuestro. No, porque obviamente al hacerlo quedan
pues automáticamente descalificados los trabajos, no se pueden tomar en cuenta para evaluación y entonces pues estaríamos corriendo el riesgo de reprobar la materia. Pero fuera de esto, pues además es muy penoso, ¿no? Es muy penoso recurrir a esto, siendo que estamos a punto de concluir una carrera y que no importa que sea sencillo, que te cueste trabajo redactar, que te cueste trabajo ubicar las etapas, preferible eso a que te tachen de una persona que comete fraude académico, ¿no? Porque está plagiándose las ideas de otra persona. Eso sí es vergonzoso. Entonces, vamos a borrar esas posibilidades de la mente, aunque el tiempo a veces no sea suficiente, preferible decir, no lo terminé, a presentar algo que no es nuestro, ¿sí? Las conclusiones, las recomendaciones, las referencias, los anexos, también, por supuesto, hasta el final. Digamos que la parte modular de un trabajo de tesis está en su capitulado, en el planteamiento del problema, capítulo 1, en el capítulo 2, marco teórico, capítulo 3, metodología, capítulo 4, lo que tú propones, después de haber hecho todo este proceso de investigación. Entonces, no seguimos ese orden, ¿verdad? Sino seguimos el orden de el mismo proceso de investigación. Pero antes de hacerlo, antes de que ustedes pues me empiecen a comentar cuáles son las ideas de investigación que les resultan interesantes en su profesión, es importante saber pues que existen 3 enfoques de investigación básicamente y que ustedes tienen que elegir uno. Y lo decimos antes porque de esto depende también a veces la elección del tema, de cuáles son los enfoques que podemos trabajar. Aquí tenemos en una investigación y por supuesto en una tesis, uno puede enfocarse a reunir datos para probar una hipótesis y para ello utilizar números, utilizar medición numérica, utilizar estadística. ¿Sí? ¿Para qué? Bueno, pues para poder probar lo que nosotros estamos estableciendo. Esa es una forma de hacerlo, ¿sí? Una tesis en donde se investigue algo que va a expresarse en números, en tablas, en gráficas, en porcentajes, en funciones, en cantidades, y en donde necesariamente sometemos a prueba una hipótesis. Y existe otro que es el enfoque cualitativo. Aquí ya no se reúnen cantidades, no se utilizan números para representar los resultados, ni tablas, ni gráficas, ni nada de esto. ¿Qué es lo que se utiliza aquí? Bueno, pues se utilizan las descripciones, las observaciones, las narraciones, cuestiones que no se pueden medir, pero que son importantes. ¿Por qué? Bueno, porque esos datos sirven para afinar preguntas, sirven para construir hipótesis, pero hasta el final de la investigación. Generalmente el enfoque cualitativo lo empleamos cuando no nos interesa resolver un problema, nos interesa entender un problema, saber qué está sucediendo, por qué está sucediendo, desde cuándo sucede, cómo evoluciona, cuáles son sus implicaciones. Y después de esa búsqueda de información hasta el final, podemos establecer una hipótesis y decir, sucede por esto. El problema se ha originado por esto. Los resultados. Los efectos del problema son estos. No hay numeritos, hay descripciones. Y en el anterior sí hay numeritos, ¿verdad? Es decir, se busca precisión, objetividad, se busca medir algo, ¿no? Y por supuesto que eso lo debemos expresar en números. Pero en el cualitativo no queremos medir nada. ¿Y cuál es el tercer enfoque? El mixto. En una tesis utilizamos los dos. Es decir, podemos empezar tal vez siendo
cualitativos y terminamos siendo cuantitativos, o a la inversa, o vamos utilizando tanto números como narraciones, descripciones, observaciones, experiencias. Vamos a verlo con un ejemplo. Es un ejemplo cotidiano que está en el mismo libro de Hernández Sampieri, que es el que vamos a utilizar como referencia. El ejemplo que nos da Sampieri parte de esta pregunta, ¿no? Supongamos que un investigador se pregunta, hace su pregunta y dice, ¿qué factores intervienen para que una persona sea considerada atractiva y conquistadora? ¿Sí? O sea, eso le interesa al investigador. Quiere saber qué. O sea, ¿qué hace que una persona se considere a la vista de otros atractiva y conquistadora? ¿Qué hace quien tiene el enfoque cuantitativo? Bueno, pues primero plantea su problema, es decir, su pregunta y su objetivo. Imaginemos que se plantea, por ejemplo, ¿qué factores intervienen para que una persona sea considerada atractiva? Esta es su pregunta de investigación. Y se plantea su objetivo: conocer los factores que determinan que una persona sea considerada atractiva. O sea, es lo mismo, ¿verdad? Nada más que aquí está como pregunta, ¿qué factores intervienen para que una persona sea considerada atractiva? Y aquí como objetivo empieza con un verbo: conocer los factores que determinan que una persona sea considerada atractiva. ¿Qué hace después? Bueno, pues empieza a revisar, imaginemos libros, revistas, periódicos, ve videos, escucha audios, revisa sitios de internet diferentes para tratar de entender cómo es que en la teoría explican eso que a él le interesa. Y entonces va a revisar estudios sobre atracción física, atracción psicológica, cómo perciben los jóvenes a las personas atractivas, en fin, otros temas que tienen que ver con lo que le interesa. Después de que ya revisó sus libros, revistas, periódicos y demás, entonces podría seleccionar una teoría que le permita explicar lo que él quiere, es decir, qué hace que una persona sea considerada atractiva, ¿sí? Elige esa teoría y entonces plantea una hipótesis. Por ejemplo, los chicos y las chicas que logran más conquistas amorosas y son percibidos como más atractivos, resultan ser aquellos que tienen mayor prestigio social en la escuela, que son más seguros de sí mismos y más extrovertidos. Ahí están los tres factores. Recordemos que al principio la persona se preguntó esto: ¿qué factores intervienen para que una persona sea considerada atractiva? Va a los libros primero, descubre que, de acuerdo con los estudios que se han hecho anteriormente, son atractivos los que tienen mayor prestigio social, los que son más seguros de sí mismos y los que son más extrovertidos. Pero eso dicen los libros. ¿Qué hace después? Tiene que hacer trabajo de campo. Imaginemos que va a una institución, a una escuela, y empieza a entrevistar a sus compañeras y a sus compañeros sobre el grado de prestigio social, la seguridad, la extroversión y lo que tiene relación con el atractivo y la conquista hacia las personas del otro género. Incluso puede llegar a utilizar cuestionarios, test, por supuesto, bien diseñados, muy confiables. A lo mejor entrevistaría solamente a una muestra de estudiantes, porque pues toda una escuela resulta muy difícil de estudiar, ¿no? También podría preguntar a las personas jóvenes que tienen fama de atractivas y conquistadoras qué opinan al respecto. ¿Qué más haría un investigador cuantitativo? Bueno, pues analizaría todos los datos que resultaron de los cuestionarios y de las entrevistas y de lo que les fue a preguntar allá a la escuela para obtener conclusiones acerca de su hipótesis. A lo mejor también haría un experimento, porque podría elegir a los jóvenes con diferentes grados de prestigio social, de seguridad en ellos mismos y de extraversión. Y entonces los lanzaría para conquistar a jóvenes del sexo opuesto para ver si es cierto que son atractivos y conquistadores, ¿no? Entonces haría un experimento. Elijo
a ciertos jóvenes que tienen las características que me interesan y les digo, vamos, conquisten. Y entonces vería si es cierto que lo hacen o no lo hacen. Eso haría un cuantitativo. Expresa entonces sus resultados en términos de qué tan cierto es que la persona atractiva es la que tiene prestigio social, seguridad en sí misma y son extrovertidos. Por supuesto que estaría interesado en generalizar sus descubrimientos, al menos en la institución, probar sus creencias, demostrar que el prestigio, la seguridad, la extroversión son factores que están relacionados con lo que le interesa. Y si no, pues a lo mejor descubre otra cosa, ¿verdad? Diferente. A lo mejor agrega otros factores más allá de los que estaban en su hipótesis y dicen, no, pues lo atractivo tiene que ver con la forma en que se visten, si han viajado mucho, si conocen otras culturas, si poseen inteligencia emocional, etc. De forma general harían eso. Ahora, ¿qué haría un investigador cualitativo? No va a comenzar revisando teorías. ¿Se acuerdan que el primero, después de haber planteado su pregunta y planteado su objetivo, a ver qué decían los especialistas y que gracias a eso pudo plantear su hipótesis, ¿verdad? Porque primero averiguó en los libros qué es lo que estaban, qué es lo que dicen los autores. Pero el cualitativo no. El cualitativo empieza a observar, ¿no? Entonces imaginemos que ese mismo estudiante va a una cafetería y empieza a observar a los chicos y a las chicas que tienen fama de ser atractivos para tratar de identificar pues cuáles son esos factores que lo hacen ser considerado atractivo, ¿no? Por ejemplo, observaría a la primera persona joven que considere que tiene esas características y trataría de formarse un concepto, ¿no? Lo vemos por ahí anotando, a ver cómo es, qué perfil tiene, cómo se comporta, cuáles son sus atributos, cuáles son sus cualidades, cómo se relaciona con los demás y de la misma forma estaré observando cómo es que conquista a sus compañeros, ¿verdad? Eso haría un investigador cualitativo. Después, bueno, pues ya después de tener unas conclusiones, haría lo mismo, pero ahora con otras personas para ver qué sucede, ¿no? Es decir, no sería suficiente con observar a uno solo, podría ir a otros contextos para observar a más compañeros que son conocidos como atractivos y conquistadores para que entonces él pudiera tener como un esquema de esas razones por las que se les considera atractivos. Y después, bueno, después haría entrevistas, pero miren, acá dice preguntas abiertas, ¿no? O sea, no cuestionario de sí, no, o a veces, no, pocas veces, rara vez, nunca. No, esas no, sino preguntas abiertas, ¿no? Por ejemplo, ¿quién te parece atractivo en tu salón de clases? ¿Por qué? ¿Qué hace que una persona sea para ti atractiva? Esas son preguntas abiertas, o sea, da lugar a que la persona te conteste como quiera, ¿no? Con los renglones que quiera. Y de ahí entonces, de todas esas respuestas, tendría que hacer su análisis para poder responder a sus preguntas. No le interesa generalizar resultados, no le interesan las muestras representativas, va analizando caso por caso. Por eso es inductivo, ¿no? Porque parte de lo particular de casos específicos para llegar a establecer teoría. Y la otra, la cuantitativa, es deductiva, parte de la teoría, porque vimos al investigador que primero está en los libros, ¿no? Tratando de entender qué hace que una persona sea atractiva. Y luego va y lo comprueba en la práctica. Aquí es a la inversa. Primero va a la práctica, observa y después va a su casa, escribe para generar teoría, ¿no? Para dar una explicación. Y quien es mixto, bueno, pues hace un trabajo combinado. A veces sobresale más un aspecto que el otro, no importa, pero en mi opinión,
utilizar los dos enfoques es más completo, porque la realidad que uno vive, pues no siempre se puede expresar con números. Siempre hace falta como que ese aspecto descriptivo como para poder entender mejor qué está sucediendo, ¿no? Entonces, con esta... Ahí me regreso. Con esta idea de los enfoques, bueno, ustedes pueden empezar así como a imaginarse, ¿no? A ver, como qué podría yo investigar en mi campo de conocimiento, en mi carrera, algo que esté relacionado con mi carrera y en lo que podría utilizar el enfoque cuantitativo o cualitativo o mixto, algo que sea interesante, que me guste, porque justamente eso es lo que da origen a todas las investigaciones, las ideas. No importa que en este momento la idea sea muy amplia, sea abstracta, sea confusa, no lo tengas muy claro, no importa, por algo se empieza. Por ejemplo, me pasó esta parte. Por ejemplo, a lo mejor me interesan las medidas para prevenir accidentes de trabajo. Bueno, pero es que eso es muy amplio, no importa, pero tienes una idea, ¿no? Es decir, yo quiero que mi tesis trate sobre accidentes de trabajo. Todavía no sé muy bien cómo, ni en dónde, ni a quiénes, pero a mí me interesa mucho esa idea, ¿no? Ese tema. O a lo mejor, pues a mí me gusta muchísimo esto de la publicidad a través de inteligencia artificial y los efectos que se están probando, al parecer, en este campo, son muy buenos, pero pues también tiene sus riesgos y también deja sin trabajo a los publicistas. A lo mejor, ¿alguien habló? Sí, soy yo, Margarita. Adelante. Al menos a mí me interesa el tema de la inclusión en la educación básica. Perfecto, ¿sí? Insisto, es un tema muy amplio, pero poco a poco se irá delimitando. Lo que importa es esto, ¿no? Que ustedes digan, este es el tema que me gusta, esta es la idea, porque así parten todas las investigaciones, ¿no? Entonces, que si la inclusión en educación, que si de las redes sociales, yo quisiera estudiar algo sobre legislación laboral, o a lo mejor no es el derecho laboral lo que me gusta o lo que me interesa, o la rama del derecho en la que me gustaría enfocar mi investigación. Probablemente quiero algo de civil o de mercantil, o a lo mejor algo relacionado con los juicios orales, así, ¿no? Así de amplio puede ser nuestro primer paso. Los ingenieros industriales dicen, bueno, a mí me gustaría algo así como sobre el control de producción, sobre logística, sobre inventarios, no sé, cada uno de nosotros va como que orientándose a ciertos aspectos, ¿no? Lo que importa es que a veces esas ideas, como tenemos aquí, pueden ser muchísimas, ¿no? ¿Qué es lo que nos recomienden? Claro, lo que nos recomiendan. Bueno, que sea una idea de una investigación que ayude realmente a resolver un problema. Puede ser un problema teórico o práctico. Teórico, ¿cómo es? Falta información en algún lugar, ¿sí? En alguna escuela, empresa, comunidad, colonia, organismo, no sé, en donde tú estés ubicando ese tema de interés. Porque el tema solito en la vida, no. El tema en un contexto específico, ¿sí? Entonces, un problema teórico significa que no hay información sobre eso. Por ejemplo, quiero investigar las causas de reprobación en matemáticas en la escuela X de Tierra Blanca, Veracruz. Ya, ahí está. Estás ubicando el tema que te interesa en un lugar, ¿sí? Y además, esta información va a ayudar a resolver un problema.
A lo mejor no inmediato, porque el que investigues las causas de reprobación no resuelve problemas. Resuelve problema teórico, resuelve un vacío teórico, falta información y tú la vas a proporcionar. Y por eso al final del trabajo de tesis aparece algo que dice propuesta de solución, porque entonces con lo que tú obtengas vas a diseñar una propuesta. Perdón, ¿quién levantó la mano? E ignoré. ¿Quién fue? Ay, Yajaira, adelante. Ahora dice, ahora no quiero. Yajaira, o quién. Sí, sigue levantada la manita, así. ¿Quieres comentar algo, Yajaira? Tal vez no me escuche. Bueno, entonces, dame una idea sobre algo que ayude a resolver problema. Ya puse el caso de un problema, de un problema teórico, falta información. O quiero saber cómo es el clima organizacional en tal empresa. Lo voy a medir para poder dar información a esa empresa sobre el clima organizacional. No estoy resolviendo el problema, ¿verdad? Práctico, pero sí teórico, porque les estoy dando la información que no tienen. O me interesa identificar los estilos de aprendizaje en un grupo para poder proporcionarle la información a los profesores y que puedan utilizarla en favor de los estudiantes más adelante. Eso es teórico. ¿Y qué sería práctico? Ah, bueno, práctico es que ya tienes la solución, ¿sí? Ya conoces más del problema, conoces más el contexto, tienes la solución y entonces dices, bueno, pues yo voy a diseñar y a poner en práctica un curso de capacitación para tal área de tal empresa con la finalidad de mejorar las relaciones entre ellos, ¿no? Las relaciones humanas. Ese es un problema práctico, ¿sí? Y vas a ir a resolverlo con tu investigación. Los abogados, ¿no? Dices, ay, pero los abogados, ¿cómo van a hacer van a modificar las leyes? No necesariamente, ¿verdad? Una investigación teórica en derecho sí puede derivar en esto, propuesta para modificar algún artículo, modificar un apartado, pero bueno, esas contribuciones no es que no sean importantes, lo son, pero como que el estudiante de derecho no puede sentirse tal vez tan satisfecho, ¿no? Al hacer una investigación de esta naturaleza que derive en una propuesta así, porque él mismo puede decir, ay, ¿y cuándo me van a hacer caso, no? Si no sé cuántas de estas se necesitan para que se convierta en otra cosa. Pero puede ser una investigación de otra naturaleza, ¿verdad? Que esté ligada con la justicia, porque ese es el objeto de estudio de los abogados, ¿no? Y a lo mejor puede en una comunidad, en una colonia, en una escuela, no sé, en una empresa, tratar de medir, por ejemplo, la eficacia de una ley o medir un concepto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué piensan los trabajadores ahora que están recibiendo, ¿no? Esto sobre acoso laboral, sí se está llevando a cabo, sí se respeta, o sea, sí lo conocen. ¿Será que sí se lleva a cabo? Eso es para abogados, por ejemplo, ¿no? Y es práctico. Adelante, Lucila, y tengo a alguien más levantando la mano. Estaba yo pensando en mi formulación de pregunta. A mí me gustaría hacer sobre en la materia agraria. Perfecto. A ver, entonces, si es en materia agraria, ¿el tema cuál es?
¿O la idea? Perdón. Pues mi idea es sobre las leyes y sobre los artículos que amparan a la mujer en el campo, Ah, porque perfecto. muchas Perfecto. mujeres pues desconocen. Perfecto. Entonces sí puede hacerse el análisis desde la teoría, desde lo que ya está escrito, o como lo ha dicho Lucy al final muy bien. Y si vamos con las mujeres de campo para ver si realmente conocen esto, y si no lo conocen, entonces, ¿qué puedo hacer como abogada, casi abogada, para dar a conocer esto, ¿no? Y que realmente exista justicia en este plano del derecho agrario. Bien, así como Lucy nos ha compartido, ¿a quién más le gustaría compartir su idea? A ver, los escucho. Como que les interesa. Aquí dice abajo, las ideas deben ser novedosas, o sea, no significa que vas a descubrir el hilo rojo, como dicen, rojo o negro, no sé qué color es, pero, o sea, tampoco se trata de eso, ¿verdad? O sea, como que vas a hacer, vas a elegir una idea, un tema que nunca a nadie se le haya ocurrido, tampoco. Novedosa es un enfoque diferente, ¿no? A lo mejor existe mucho sobre derecho agrario, incluso relacionado con las mujeres, incluso relacionado con el grado de conocimiento que poseen sobre esto. Pero resulta que Lucy lo va a hacer en un lugar con otras mujeres que no lo conocen y lo va a abordar por primera vez, tal vez, en el contexto. Eso es ser novedoso, ¿sí? No es que quieras encontrar el tema que nunca nadie haya investigado, no. Voy a abordar este tema en un contexto en donde no se ha hecho, no voy a repetir y repetir y repetir lo que ya se ha investigado en este contexto porque no tendría ningún caso. Alentadora, o sea, te tiene que alentar a seguir adelante, emocionante, inspiradora, que realmente te guste, para que entonces eso no te cueste trabajo y lo que tienes que aprenderte, que es la metodología, ese sea tu principal reto y no el tema, ¿no? O sea, el tema tú lo elegiste, a ti te gusta, te emociona. A lo mejor en este momento no eres experto en ese tema, pero el hecho de que te guste te va a convertir en experto. Cuando menos te des cuenta, eso vas a llegar a ser. Porque cuando a uno algo le interesa, bueno, pues por supuesto que empiezas a leer y a preguntar, a interesarte y demás. Pero si el tema lo eliges porque no se te ocurre otro, tendrás dos problemas, la metodología de investigación y tu tema. Así que es preferible pensarle muy bien como qué, ¿no? Y también dónde, porque si el tema no anda solo en la vida, sino tenemos que ubicarlo en un lugar, pues debemos tener así como que la confianza de que en ese lugar nos van a permitir realizar la investigación, nos van a permitir por lo menos observar, porque ya vemos que en el enfoque cuantitativo, pues sí, hay que aplicar muchos instrumentos y hay que incluso hacer experimentos, ¿no? En el cualitativo, pues observas, estás como que de lejitos, no te inmiscuyes tanto en los ambientes, no es necesario en todos los casos, pero de todas maneras necesitas tener relación con ese contexto y a lo mejor no tienes acceso a ese lugar. Entonces no tiene caso que lo propongas, ¿no? Entonces es lamentable porque a lo mejor te gusta mucho, sí te interesa, pero no tienes autorización para entrar o para hacer una investigación porque ni te van a dar la información, ni te van a permitir observar, no te van a dejar aplicar instrumentos. Entonces, pues no tiene caso, ¿verdad? Hay que pensar entonces en la viabilidad también de que esa idea que tengo en mente se pueda concretar. A ver, ¿quién más quiere compartir su tema, su idea? Pudo haber salido de algún libro, revista, periódico, de algún video que viste, algo que escuchaste. Lo más importante de tus clases que has recibido durante la carrera, algún tema de clase que te haya resultado muy interesante y dices, ay, pues yo quiero aplicar eso que en tal clase me enseñaron
o que aprendí y quiero ver si es cierto, que funciona, no sé. A ver, los escucho, anímense. ¿Quién más quiere compartir? Maestra, ¿No? buenas noches. Hola, Jazmín, adelante. Disculpe, puedo, a mí me llama mucho la atención el del TDAH, que es el trastorno de déficit de atención e interactividad en el Ajá, salón de clases. ajá. Quiero ver como el impacto el impacto del TDAH en el rendimiento académico. Muy bien, muy bien. Esa es una idea, ¿verdad? De investigación. Y si Jazmín tiene además una institución educativa en donde pueda tener la posibilidad de estudiar o de investigar esto que le interesa, qué mejor. ¿Sí la tienes? ¿Te darían permiso? Pues ahorita estoy haciendo mi servicio social en un kinder y es lo que estoy viendo mucho en algunos niños. Perfecto, perfecto. Pues entonces el servicio social, ¿verdad? Es una vía también para poder lograr esto y además es una contribución tuya a la institución educativa, porque el resultado, pues si lo das a conocer a la directora o a las educadoras o a quienes tú consideres que podrían hacer buen uso de esa información, pues es una gran contribución. Muy bien, ahí tenemos otro ejemplo. A ver, ¿quién más? En su servicio, en su lugar de trabajo, en su colonia. Díganme una idea más que les emocione, les inspire. No andan muy inspirados. Maestra, pues yo Ah, le comenté el tema de la inclusión en la educación básica. bien, bien. ¿Y si estás en una institución de educación básica o tienes posibilidades de ir a Y una? mi práctica, mi servicio social, estoy en una primaria y a mi cargo estaba una niña con Down. De acuerdo. Bueno, pues ya escuchamos. Esta es otra idea. Existe entonces la posibilidad de que se desarrolle la investigación porque tiene una escuela en donde poder observar y demás. Bueno, pues así los demás, ¿no? Así los demás, algo que te guste, te interese, te emocione, que sea un problema que realmente exista, ¿verdad? No es un problema que te estés inventando, es un problema que existe y que tienes oportunidad de resolver. Por dos razones. Porque vas a reunir información y luego diseñas una propuesta, o bien porque ya tienes una propuesta y la quieres poner en práctica. Son dos situaciones distintas, las dos son muy importantes. Bien, voy a seguir avanzando porque debemos llegar a esto, a la búsqueda de los antecedentes. Pero por supuesto que para llegar a la búsqueda de los antecedentes necesitamos determinar la idea. A ver, levanto la mano ahora. No. Maestro, yo, pero es que como mi internet anda lento y como me estás acá y pues me cuesta mucho, yo quería decirle que pues a mí me interesa sobre planeación y logística, está en el campo de manufactura, en la que me encuentro yo haciendo mi estadía.
y pues el problema que nosotros tenemos es sobre la producción y es la que a mí me interesaría más como investigar. Ah, perfecto. Muy bien, es muy interesante y además también si tienes oportunidad de poder hacerlo en este lugar, adelante, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Bien, pues los demás, aunque no lo hayan dicho en este momento así eh, de forma oral ante los demás, de cualquier manera tenemos que elegirlo. ¿Por qué? Bueno, pues porque una de las actividades que vamos a realizar durante la semana para poder pues empezar a describir lo que nos interesa es buscar antecedentes del tema que me interesa. Por supuesto que pues necesito, para poder hacer la tarea, tener ya identificada una idea y una situación problemática relacionada con esa idea. En el chat voy a poner ejemplos de cómo tendríamos que definirlo. A eso me refiero. Por ejemplo, análisis de los efectos en el aprendizaje. Maestra, ¿está escribiendo en pantalla? No, en el chat, para que de ahí les puedan copiar. Sí. Análisis de los efectos en el aprendizaje que tiene, perdón, no, está mal redactado. Análisis de los efectos, está al revés, perdón. Análisis de los efectos del uso de tecnología educativa en el aprendizaje, por ejemplo. ¿Sí? Otro ejemplo de cómo tendríamos que redactarlo, por lo menos en este momento. ¿Sí? Estudio del impacto de los juicios orales en la impartición de justicia. Nótese cómo no aparece lugar, no aparece periodo, ¿sí? O sea, es un tema general, pero sí tiene ciertos aspectos que se están delimitando. Evaluación. Profa, en el chat no aparece nada. ¿Uno lo envía? ¿A poco? No, sí, ya mandé. ¿No les aparece? A mí, A mí sí no. me parece, a mí sí. Me aparece, el uno me parece que es análisis de los efectos del uso de tecnología educativa en el aprendizaje. El segundo es estudio del impacto de los juicios orales en la impartición de justicia. Y la tercera, evaluación de sistemas de inventarios. A mí no me aparece, maestra. Ay, ya lo... A mí Gracias, a tampoco. ver. No, es que ¿saben qué? Se lo mandé nada más a Michelle. Perdónenme, es que era para ver si estaban atentos. Permítanme, es que dice A
Baja producción de materia prima. ¿Está bien? Está bien. Por ejemplo, bueno, de ese tema pueden ser diferentes aspectos los que se desean estudiar. A ver, Yajaira, ¿cuál es el que te interesa? Porfa. Porque si es, por ejemplo, causas de la baja producción de tal cosa, o también puede ser, por ejemplo, cómo resolver la baja producción de otro ejemplo podría ser análisis de la percepción sobre inseguridad social puede ser comparación entre los índices de reprobación en diferentes. Es que dice Yajaira, ¿es producto de materia? ¿Las causas de la baja producción es producto de materia? A ver, otra, es que no entiendo muy bien, Yajaira. Creo que ella se refería, como usted empezó con los temas de causa de baja producción de X y cómo resolver la baja producción. Ella daba una idea, por ejemplo, que también podía ser las causas de baja producción, pensando en que usted se refería a un producto de materia y le está haciendo esa pregunta. Ah, ya, perdón. Sí, es lo que a ustedes, lo que a ti te interese, Yajaira, lo que a ti te resulte más interesante. Otro tema podría ser, por ejemplo, planeación estratégica. No sé, en una empresa de servicios. La inteligencia artificial como apoyo en el aprendizaje. El acoso laboral. A ver, los he escrito solamente para que ustedes tengan una idea de que en realidad no hace falta en este momento escribir, por ejemplo, nombres de escuelas, de empresas, ni con tanta precisión el tema.
Se trata de una idea general sobre el tema de investigación que a ti te gusta, que te interesa, porque de ahí es que ustedes van a partir a la búsqueda de antecedentes. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues que van a localizar por lo menos 5 investigaciones. Ahorita les pongo las instrucciones en la plataforma. Pero vamos a buscar por lo menos 5 investigaciones que estén relacionadas, o sea, sobre el mismo tema, y que cuando ustedes las lean los resúmenes, que son muy cortitos, digan, esto está interesante, esto me gustaría hacer. Algo así como lo que están describiendo aquí. Es decir, vamos a buscar esos antecedentes del tema de investigación que te gusta, localizando resúmenes de investigación. ¿Qué pasó, Margarita? Ajá, no, nada más para comentarle la idea que usted está dando. Las 5 investigaciones son para como comparar y aterrizar nuestra propia idea, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, ¿dónde los vamos a buscar? Les comparto. Sí, Yajaira. Es para la materia. O sea, sí es una investigación como producto de la materia para aprobar la materia, ¿verdad? Y que además ustedes puedan utilizar también como una vía de titulación, aunque yo sé que todos van por el promedio porque son muy estudiosos. Y seguramente tienen también ya seleccionada una vía para poder obtener el título. Independientemente de esto, es un trabajo que puede servirles, ¿sí? Como ejemplo para otros trabajos de investigación que hagan sucesivo o para alguna publicación que deseen hacer. Pero sí es un trabajo, es un producto de clase. A ver, les voy a compartir rapidísimo, no se me vayan, no me tardo, se los juro. Para los antecedentes, ¿cómo lo vamos a hacer? Bien, voy a compartir otra vez la pantalla porque ustedes van a ingresar a internet para hacer esta búsqueda. Yo no quería aparecer aquí. Van a entrar al buscador normal, o sea, así, entran al que utilicen. Solamente que van a colocar en el buscador Google académico, ¿sí? Google académico. Estamos en Google académico, entramos a Google académico y aparece una nueva ventana que dice arriba Google académico. Y aquí vamos a escribir las palabras clave relacionadas con el tema que elegiste, ¿sí? Por ejemplo, alguna de sus compañeras dijo inclusión, educación básica. Le damos clic, me lleva a otra ventana y vamos a buscar, por ejemplo, desde 2020, ¿sí? O sea, lo más reciente que haya sobre el tema, desde 2020. Todo lo que aparece aquí en la lista son resúmenes de investigación. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, de inicio, ir leyendo los títulos. Si el título les atrae, por ejemplo, dice mediación didáctica e inclusión educativa en la educación básica desde el enfoque socioinformativo. Y a lo mejor dice su compañera, ay, no, eso no me gusta. ¿Quién sabe qué es eso? A ver, la inclusión de estudiantes con necesidades educativas vista desde el desempeño de los docentes en educación básica ecuatoriana. Bueno, Ecuador no es tan diferente en su estructura. Entonces, podría servirme, ¿no? Hablamos de estructura del sistema educativo. Entonces, ingreso aquí. Dices, a ver, vamos a ver de qué se trató esta investigación. Le doy clic
y aparece el artículo y no tienen que leer todo el artículo. Miren, resumen, y aquí está, ¿sí? Son esos rengloncitos. Y dice, la investigación surge como resultado del diagnóstico del proyecto bla, 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 que desarrollaron de tal universidad. Quedó de relieve las insuficiencias que presentan los docentes para incluir a niños y niñas con necesidades educativas especiales en la práctica pedagógica. Los referentes teóricos que sustentaron el estudio provienen del enfoque cultural, sociocultural de Vygotsky. La metodología fue cualitativa. Se aplicaron métodos teóricos como análisis, síntesis durante todo el proceso de investigación, con énfasis en la fundamentación del objeto de estudio. El estudio tuvo como propósito caracterizar el desempeño de los docentes de la educación básica en la inclusión de niños y niñas con necesidades educativas especiales. Y a lo mejor su compañera dice, ay, pues sí, a mí sí me gustaría algo como esto. Es decir, yo sí quisiera tener oportunidad de observar, por lo menos en un salón, cómo es que se desempeña un profesor que tiene en el aula a niños con necesidades educativas especiales, que están conviviendo con niños regulares, no porque los otros no lo sean, perdón por la expresión, con niños que no poseen esas características, y cómo lo hacen, ¿no? Entonces, y quiero ver si realmente siguen las indicaciones que aparentemente en teoría existen, sobre todo si en la escuela están ofreciendo un servicio de parte de USAER, si existe una maestra sombra, generalmente no existe. ¿Y qué hace el docente? ¿Cómo se desempeña? ¿Lo hacen bien? ¿O realmente no están llevando a cabo la inclusión como tendría que ser? Dices, ah, pues entonces me gusta. ¿Qué hago? Lo guardo, ¿sí? Guardo esta investigación en una carpeta que diga antecedentes sobre el tema. Y luego, pues luego buscas otros 4. ¿Sí? ¿Por qué? Porque debes tener 5. Y los 4 que sean igualitos, no, porque se supone que de cada uno habrá algo que atrae tu atención y por eso lo guardas como antecedente. Fíjense, no tienen que escribir hasta este momento nada. Lo que vas a hacer es guardar esos 4, esos 5 artículos, no son artículos, perdón, son resúmenes de investigación. Por ejemplo, la inclusión de niños sordos, prácticas de atención para docentes orientadores, estrategias didácticas para desarrollar prácticas inclusivas. Dices, ay, sí me gusta, ¿no? Porque yo sí quiero que mi trabajo de tesis, pues no solamente diga, este es el desempeño del profesor, ¿no? Y el profesor no lo está haciendo bien. Yo quiero proponerle al profesor estrategias didácticas para llevar a cabo su labor de una manera más apropiada, ¿no? O más efectiva. Y no vamos a criticar su trabajo. Finalmente, ella tiene su título y nosotros no. Vamos a ¿no? Vamos a contribuir en algo. Entonces dices, esta también me gusta, perfecto, lees el resumen para ver si efectivamente es lo que a ti te gustaría incluir también y guardas el artículo. Y así te vas hasta llegar a tener los 5 en una carpetita. A ver, me detengo. ¿Sí? ¿Sí está claro hasta aquí? Sí, maestra. Perfecto. Ahora. Sí, maestra, todo claro. Gracias. Muy bien. Ahora, ya teniendo los 5 en tu carpeta y asegurándote de que estos son los que te gustan, ahora sí, vas a regresar a los 5 resumencitos y lo que vas a hacer es parafrasearlos en otro documento que se va a titular antecedentes. ¿Qué pasó, Lucy? Que vamos a buscar 5 antecedentes del tema que elegimos. Así es. Son investigaciones recientes, porque acuérdense de darle 2020 a la fecha. Investigaciones recientes sobre el tema que me interesa. Guarda los 5 artículos.
que hablan sobre ese resumen. Y luego voy a los resúmenes que ya se los mostré, son rengloncitos, ¿no? O sea, algunos tienen 5, 7, 8 renglones. Leo el resumen y luego con mis propias palabras, o sea, voy a parafrasearlo. Con mis propias palabras, voy a otro documento de Word que después convierto en PDF para mandarlo a la plataforma. Voy al documento de Word, le pongo como título antecedentes y entonces presento esos 5 resúmenes. Así nada más, o sea, no le voy a poner nada al documento, solamente voy a describir esas investigaciones. Si no quiero solo usar el resumen y quiero leer todo el documento, pueden hacerlo, porque además no son muy largos, son muy cortitos todos los resúmenes que aparecen en Google Académico. No los busquen en el Google normal porque no van a aparecer las investigaciones, van a aparecer definiciones, teorías, clasificaciones, y eso no queremos en este momento. Eso nos va a servir en el marco teórico, pero ahorita estamos en antecedentes. ¿Qué pasó, Margarita? Bueno, para mí, bueno, como lo está explicando, estaría bien poner, por ejemplo, el enlace, poner un título a la hoja de Word, de subtítulo poner el enlace de ¿Del artículo? Tema del artículo. Ajá. Y poner y en otra hoja hacer lo mismo con los siguientes artículos. No sé si estaría bien, pero siento que sería un poquito más práctico y tener la prueba con el enlace del... Sí, si les resulta más fácil así, pueden hacerlo de esa manera. O sea, a lo mejor no guardan todo el artículo, guardan los enlaces y en su momento podrán remitirse a todo el documento, ¿sí? Eso está bien. Entonces, en lugar de mostrar su carpeta, muestran bueno, ahorita les pongo las indicaciones. Mostrarán el documento con los enlaces. Y aparte es entonces lo que les estoy pidiendo, que con sus palabras ustedes resuman esas 5 investigaciones. Lo mismo que está en el resumen, o sea, esas ideas, pero sin copiar y pegar. Sino diremos, en 2020, en Ecuador, en la Universidad X, se realizó una investigación titulada, y ahí sí me puedo copiar el título, ¿verdad? Llevada a cabo por fulano, sutano, mengano y perengano, autores. El objetivo de esta investigación fue, lo puedo copiar. Para llevar a cabo esta investigación se realizó lo siguiente, y describo brevemente lo que me están explicando en el resumen que hicieron. Entre los resultados más importantes que se obtuvieron o los hallazgos que se descubrieron están los siguientes. Y si hubo una hipótesis, bueno, se comprobó la hipótesis tal. Esto que yo les estoy diciendo está en los resúmenes de los artículos que nos aparecen en Google Académico. Pero si ustedes quieren leer todo el documento, pueden hacerlo porque nos da una idea más clara de lo que hicieron. Y si no, con el simple resumen lo podemos hacer. ¿Qué es lo que no se vale? Copiar y pegar. Tratemos de explicarlo nosotros. Hay cosas que obviamente vamos a tener que copiar y pegar, como el título, los nombres de los autores, el nombre de la universidad o del lugar en donde lo que están sosteniendo la investigación. Y obviamente eso pues sí lo ponemos igual. Pero explicarlo con nuestras palabras, ese es el reto. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Las indicaciones van a aparecer apenas en la plataforma, pero si alguno de ustedes tuviera dificultad o duda sobre esto, con toda confianza pueden escribirme. Les voy a dejar los datos de contacto ahí en la plataforma. ¿Qué pasó, Margarita? No, maestra, no he bajado mi mano. Por eso digo que no. Ok. Cualquier situación entonces que tuvieran ustedes al respecto de los antecedentes de este documento que vamos a escribir y de la tarea en general que vamos a realizar, con toda confianza ustedes escríbanme
Les dejo mis datos de contacto en la plataforma para que me puedan escribir directamente y no nos tardemos tanto en responder o en preguntar. Y antes de despedirnos, no sé si alguien quiera comentar algo, preguntar algo, aclarar algo. Algo. De mi parte todo quedó claro, maestra. De acuerdo. De acuerdo. Bueno, pues. Maestra, disculpe, ¿para qué día se entregaría? La tarea es para el próximo viernes, antes de la clase. Sería 5 de marzo. Gracias. Sí, para servirles. El tema que escojamos será para nuestra tesis, sí. Sí, por eso vale la pena que le piensen un poquito. Acuérdense, algo que les guste, les emocione, les entusiasme. Y de lo que sepamos, aunque sea un poquito. Porque ya lo que tengamos que estudiar, pues lo vamos a estudiar seguramente porque nos gusta. Ofelia, ¿estás levantando la mano o me estás engañando? Creo que me estaba engañando. Buenas noches. Hola, Ofelia. Tengo una duda. Bueno, ya dijo que, bueno, nos explicó que tenemos que investigar sobre 5, ¿no? 5, por lo menos 5 temas relacionados al tema que vayamos a escoger. Así Pero al momento ahora sí de redactar, ¿va a ir todo junto o lo vamos a ir haciendo por parte? El primer documento tal. Sí. Ya. Los antecedentes sí va todos juntos. Les voy a colocar la guía de redacción para que se vayan guiando, valga la redundancia, en la plataforma. Pero sí va todo junto. No les va a llevar a lo mejor una página o página y media de escribirlos y yo les doy las indicaciones sobre cómo lo vamos haciendo. ¿Sí? Gracias, maestra. Gracias. De nada. Les mando un abrazo muy fuerte a todos. Me da gusto conocerles, aunque sea con sus nombres nada más. Y espero que, bueno, para la próxima los pueda escuchar. Porque ahora hablé como una auténtica perica. Pero espero escucharles a ustedes también. Cuídense mucho. Nos vemos el próximo viernes, si Dios quiere. Buenas noches. Buenas noches, maestra. Gracias, igualmente. Buenas noches, maestra. Gracias. Gracias, maestra. Buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches. Bye. Bye. Adiós, Javier. Buenas noches. Hasta luego, maestra. Hasta luego.